Súper. Ok, perfecto. Bien, entonces, quizá antes de avanzar en la explicación un poco de los contenidos que pretendemos abarcar y un poco la estructura, quería compartir con ustedes algunas nociones generales pues, que vamos a estar tratando durante todo el proceso, durante todas las 6 sesiones de trabajo. Entonces, en esta breve exposición hoy les voy a compartir algunos conceptos y elementos introductorios para relacionar algunas nociones como responsabilidad social empresarial, conducta empresarial responsable, empresas y derechos humanos, que no son equivalentes, pero son bastante semejantes y bueno, actualmente se usan también como transicionales. En una segunda parte en mi presentación les voy a contar qué es la debida diligencia y por qué es importante para las empresas. Y finalmente una breve revisión de las metodologías, temas y sesiones que vamos a tener dentro del programa. Entonces, como les adelantaba, ustedes estarán familiarizadas y familiarizados con el concepto de responsabilidad social empresarial. Y bueno, para arrancar, decimos que las empresas son el motor de la economía, contribuyen a la sociedad de forma positiva en el desarrollo económico y social a través de la creación del empleo, desarrollo de habilidades y tecnología y la provisión de bienes y servicios. Entonces, partimos esta formación y esta discusión reconociendo la naturaleza de las empresas en esta dimensión, ¿verdad?, de contribución a la sociedad, pero sabemos que las actividades empresariales también pueden llegar a generar impactos adversos y en la mayoría de los casos se puede decir que es prácticamente una condición de la actividad empresarial que se generen algún tipo de impactos a los derechos humanos. Cuando decimos derechos humanos vamos a, a manejar esta noción con alguna amplitud. Hablamos de afectaciones a las personas, al medio ambiente. Y bueno, entonces es a partir de esta impacto o afectación o generación de impactos adversos que la conducta empresarial responsable o la responsabilidad social empresarial interviene o tiene algún tipo de rol o, o participación, ¿no? En términos de estándares internacionales, existen una gran cantidad de normas, certificaciones que regulan la conducta empresarial responsable y la responsabilidad social empresarial. Yo me voy a detener a comentarles 3 que son, digamos, en términos generales, lo que en derecho internacional se conoce como el derecho internacional de las empresas y los derechos humanos. Tenemos en primera instancia los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que es una declaración de principios que el Sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional realizó más o menos una década atrás. El año pasado fue el 10º aniversario de los principios rectores y que como tal establecen un poco cuáles son las obligaciones del Estado, en este caso del Estado panameño, en términos de empresas y derechos humanos, pero los principios rectores también versan sobre la responsabilidad de las empresas, en primera instancia de abstenerse a violar derechos humanos, pero también de abordarlos, mitigarlos y repararlos en el caso de que sea lo indicado. Tenemos también un segundo cuerpo normativo que es la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y la Política Social, que es un estándar derivado o más bien nacido en el seno de la Organización Internacional del Trabajo y que aborda toda la dimensión laboral de la conducta empresarial responsable. Entonces, digamos que es un estándar específico en términos laborales, pero cuando hablamos de derechos humanos en general, también lo entendemos dentro de esa noción o conceptualización. Y finalmente tenemos las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, que si bien Panamá no es uno de los estados partes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es uno de los estándares contemporáneos, digamos, más trabajados o más elaborados en materia de recomendaciones, porque son finalmente recomendaciones elaboradas entre los estados para las empresas. Y bueno, partimos un poco de este triple cuerpo normativo. Algo importante de dejar claro es que como tal,
estos estándares no son de carácter obligatorio, no son vinculantes para los estados ni para las empresas, son recomendaciones. Pero bueno, esta es la realidad, digamos, de los estándares con los que trabajamos en materia de empresas y derechos humanos. El hecho de que sean estándares de aplicación voluntaria y no obligatoria no quiere decir que, pues, que las empresas no deban cumplirlos, pero definitivamente el paso de decidir adoptar e implementar este tipo de estándares es una decisión completamente voluntaria de las empresas y que pasa también por la comprensión de entenderlas como herramientas para la sostenibilidad. Y cuando decimos sostenibilidad pensamos en la prolongación de las actividades que emprendemos, ¿verdad? La naturaleza de las actividades empresariales es precisamente la generación de bienestar y de riqueza. Y definitivamente, pues uno de los nortes empresariales es poder mantener estas actividades a lo largo del tiempo. Entonces, las que vamos a conocer durante todo el proceso y las sesiones son herramientas que nos permiten precisamente que traigan consecuencias para las empresas. Eh, Además ay, perdón, algo importante de decir sobre estos triples estándares es que aunque no nacen del mismo ente o no nacen en el mismo momento, se encuentran alineados y tienen cierta coherencia entre sí. En general son un marco para todas las empresas, los tres estándares tienen una comprensión común del impacto y esto es el impacto para los derechos humanos, no el impacto para las actividades empresariales como tal. Pero básicamente lo que buscan es los tres instrumentos contribuir o estar vinculadas con las consecuencias negativas y lo que plantean básicamente es una forma de cómo gestionar estas consecuencias negativas. Tienen un elemento común, los tres estándares, y es que recomiendan proceder con la debida diligencia como una herramienta preventiva que nos permite identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas reales y hablamos también de las potenciales porque las podemos identificar y estar preparadas como empresas para abordarlas en el caso de que se concreten. Dos elementos más que tienen en común estos estándares. La primera es que reconocen el impacto a lo largo de la cadena de suministro, esto es en las relaciones comerciales de las empresas, y esto quiere decir que no se entiende el impacto únicamente dentro de mi coto empresarial, dentro de mi espacio empresarial, sino que reconoce que las empresas pueden contribuir a los impactos en sus relaciones comerciales, socios comerciales, proveedores, entre otros. Entonces, esa comprensión común del impacto pasa por comprender la cadena de suministro también como parte de las actividades empresariales. Y finalmente, los tres instrumentos establecen la expectativa de que se creen mecanismos de acceso a reparación. Ustedes saben que tradicionalmente el Poder Judicial o el órgano judicial, en el caso de Panamá, digamos, es la entidad encargada en sus diferentes ramas o materias, de reparar violaciones a los derechos de las personas, pero existen otros mecanismos también disponibles y estos estándares lo que buscan es que las personas dispongan de diversos mecanismos, entre esos incluso contemplar la posibilidad de que las empresas tengan mecanismos internos para reparar esas violaciones. Entonces eso en algún momento lo vamos a mencionar, pero es tal vez una de las partes menos sencillas, digamos, de implementación en términos de conducta empresarial responsable. Como les anticipé, escuchamos hablar no solo de responsabilidad social empresarial, sino también de responsabilidad social corporativa. Empresas y derechos humanos es también un concepto que se ha utilizado tradicionalmente y conducta empresarial responsable. En particular, este último es un concepto que está muy anclado a los estándares de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y básicamente la conducta empresarial responsable es una mezcla entre medidas que pueden ser voluntarias y obligatorias para las empresas, y eso depende de estado a estado. Tenemos una mayor proporción de medidas que son obligatorias. En la mayoría de los casos son las menos, ¿verdad? Y decimos que la mayoría de estándares de conducta empresarial responsable son de acatamiento voluntario, pero lo cierto es que en una tendencia global han empezado a surgir países que legislan específicamente sobre debida diligencia como una medida de carácter obligatorio, tan obligatoria como las responsabilidades fiscales, laborales, ambientales que tiene una empresa, ¿no? Entonces, países como
Alemania, por ejemplo, países en Escandinavia, Francia, han empezado a avanzar en este tipo de normativas. Recientemente la Unión Europea emitió una directriz, que es la primera directriz de alcance global para la Unión Europea, que lo que busca es precisamente avanzar hacia un estatus vinculante de la debida diligencia en algunos países. No es el caso de Panamá ni de la mayoría de países de la región latinoamericana, pero hablamos de esto como una tendencia y yo creo que es importante anticiparla para que las empresas que visibilicen este tipo de, de tendencias y que quieran irse adaptando a este tipo de cambios normativos a futuro, pues es una excelente decisión empezar a implementar mecanismos de debida diligencia ahora. Y bueno, tal vez para ir avanzando y también finalizando con la presentación, quería darles algunos elementos de qué es y por qué es importante la debida diligencia. Y para eso me gustaría situarla en el, digamos, en el cosmos de los principios rectores de Naciones Unidas, que rápidamente quería mencionarles, ¿verdad? Los principios rectores tienen tres grandes pilares. El primero de ellos tiene que ver más con el deber de los estados o las obligaciones de los estados, primero de proteger, en términos generales, los derechos humanos, de liderar con ejemplo mediante las empresas de propiedad estatal que existen en los estados, ¿verdad? A las que también les aplica este tipo de estándares, de establecer planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos. De hecho, en Panamá existe una política de responsabilidad social empresarial liderada por el MISI, que inicia pronto su implementación y en ese barco también estamos subidos con sumarse y bueno, eventualmente la invitación va a ser abierta también al sector privado para que se incorporen en esta implementación con acciones precisamente como esta. Y también podemos encontrar en algunos estados normativas sectoriales sobre conducta empresarial responsable. En un segundo pilar de los principios rectores, y este es un poco el que nos compete y el que nos trae acá, hablamos de una responsabilidad mínima de las empresas de abstenerse de infringir, ¿verdad? Eso quiere decir en primera instancia no violar derechos humanos como mínimo, ¿verdad? Esa es la expectativa mínima, ese es el piso mínimo, pero digamos que podemos ir un poco más allá de ese piso mínimo, que es voluntario definitivamente, pero es básicamente cuando nos aventuramos a implementar procesos que nos permiten identificar los riesgos reales o potenciales de nuestras actividades y nuestras cadenas de suministros, tomar medidas para prevenirlos y evitar que sucedan, que eso nos puede también economizar muchísimo dinero y desgaste dentro de la empresa, y finalmente buscar mitigar esos riesgos, ¿no? Buscar reducirlos al menor posible. Eh, Estos estándares aplican a todas las empresas. Probablemente hoy tenemos empresas de una dimensión grande, muy importante, pero aplica para pymes, por ejemplo, o MIPYMES en el caso de Panamá, aplica para empresas de propiedad estatal, puede aplicar para una empresa alemana radicada en Panamá o para una empresa panameña radicada en Alemania. Eso depende de las normativas de cada país, pero lo cierto es que la puesta en práctica de los principios rectores para una empresa pasa por la implementación de procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos. Ya les comenté sobre la obligatoriedad y es que no podemos hablar de una obligatoriedad en el caso de Panamá. Y bueno, y algo que les anticipaba es que existe también una expectativa de los principios rectores de que los estados promuevan y las empresas también mecanismos de reparación para afrontar pues las violaciones a los derechos humanos que sí se concreten. Entonces, llegamos así a esta definición de debida diligencia como un proceso continuo de identificación, prevención y mitigación de esos impactos negativos, reales o potenciales, causados sobre los derechos humanos por las empresas en la creación de sus productos y servicios. Entonces, quizá rescataría acá dos o tres conceptos. El primero de ellos es la continuidad de este proceso, que no se comporta como una certificación, ¿verdad? Como las que tradicionalmente hacemos, por citar, no sé, las certificaciones ISO, por ejemplo, que periódicamente las estamos renovando. La conducta empresarial responsable o la responsabilidad social empresarial no se comportan como una certificación y de hecho pues no existen, digamos, entes que certifiquen que nuestra empresa es responsable en términos de la conducta, sino que esa certificación, si la queremos decir así, pues se manifiesta a través de otras medidas, ¿no? Como la transparencia de la empresa cuando realiza procesos de debida diligencia, en donde le comunica a los consumidores, bueno, yo como empresa responsable he llevado adelante estos procesos, identifico este tipo de riesgos, los abordo de esta manera y se presenta como una empresa precisamente que reconoce, ¿no? Como todas las demás, pues, que genera riesgos negativos y además establece esas medidas frente a la sociedad para abordar esos riesgos. En algunas partes de Latinoamérica se suele hablar de la licencia social para operar.
y es básicamente esa credibilidad o esa confianza que tenemos ante la sociedad, que bueno, ya ustedes sabrán mejor que yo lo que implica perder esa licencia social para operar, ¿verdad? Y es básicamente la posibilidad de que la sociedad deje de adquirir nuestros bienes y servicios por determinadas circunstancias, y este es un riesgo real y latente ahora en el contexto de, pues, del mundo globalizado y tremendamente comunicado, ¿no? En donde un tweet o una publicación de redes sociales basta para anclar, digamos, a la empresa a responder a una situación específica, ¿verdad? Muy diferente a cómo funcionaba hace 15 o 20 años, ¿no? Entonces, esa es un poquito la definición y sobre la que vamos a estar trabajando también. Vamos a desmembrar esta definición y vamos a hablar entonces sobre cuáles son esas medidas o acciones para identificar, las medidas o acciones para prevenir y para mitigar, y así abordar entonces todos los pasos del proceso de debida diligencia, ¿no? Este es pues un flujograma presentado por la OCDE que divide en 5 y un sexto paso, porque no lo consideran el de reparación en sentido estricto, un paso de la debida diligencia. Pero en algún momento vamos a abordar también pues cuál es el contenido de estos pasos, ¿no? Que primero nos llaman a integrar mediante políticas y sistemas de gestión, a anclar estas prácticas que básicamente se comportan como enfoques y digamos una nueva forma de hacer empresas y actividad empresarial. Bueno, y un poco lo que hemos mencionado, ¿no? La identificación, evaluación, priorización de los riesgos que también son más graves y los que podemos abordar inmediatamente, y generación de un plan de cómo abordar esos riesgos, que son básicamente cesarlos, prevenirlos o mitigarlos. La labor de monitoreo, ¿verdad? Que como les comentaba, a diferencia de una certificación, aunque también las certificaciones tienen monitoreo, por supuesto, pero la conducta empresarial responsable nos llama a monitorear pues periódicamente y si no cotidianamente en nuestra actividad empresarial, si las actividades y las medidas de mitigación están funcionando. Y finalmente, una de las más complejas, pero que también es parte del salto importante, es comunicar como empresa ante la sociedad que estamos llevando adelante este tipo de procesos y que estamos en una transición, digamos, empresarial, ¿no? Pero esto ha sido común ya en algunos países, incluso existen en algunos países, creo que en Panamá ni en Costa Rica existe, pero hay observatorios que hacen rankings de transparencia de las empresas, como se hace con las instituciones públicas. Están recomendados estos estándares por múltiples organismos internacionales como la OCDE o el Sistema de Naciones Unidas. Forma parte de esta nueva ola normativa que les comentaba inicialmente. Nos ayuda a prevenir riesgos reputacionales, operativos, legales o litigiosos, ¿verdad? Sabemos lo costoso que puede ser involucrarse en un proceso legal, judicial o litigioso para una empresa. Además de eso, aumenta la credibilidad de nuestra empresa para operar, ¿verdad? Que es el concepto que les comentaba de licencia social para operar. Fortalece también la gestión de los riesgos empresariales y operativos, y también es una herramienta que nos permite disminuir la probabilidad de incidentes en otras materias, ¿verdad? Como las ambientales, derechos humanos, laborales, entre otras, exigidas por el ordenamiento interno panameño, ¿verdad? Menor exposición a riesgos sistemáticos, ¿verdad? Reducimos esa tendencia a estar incurriendo en riesgos regularmente, y finalmente nos permite, esto no es el ordenamiento jurídico en donde operemos, ¿no? Entonces, para, para avanzar con esto, bueno, el objetivo definitivamente es el de apoyarles en la gestión de negocios en el escenario post-COVID, ¿verdad? Afortunadamente ya podemos empezar a hablar de un post para que ustedes puedan desarrollar su actividad considerando la debida diligencia en derechos humanos. Ese es el objetivo general de este proceso. Vamos a tener 6 sesiones que entiendo que no sé si ya les compartieron las fechas, Verónica, o se las comparto yo aquí adelante, pero esas 6 sesiones vamos a tener una primera sesión donde vamos a hablar de la relación entre la gestión empresarial y los derechos humanos, que son palabras más o palabras menos un poco la introducción que les hacía el día de hoy, los marcos normativos relacionados, el deber de respetar. Vamos a hablar, esa sesión va a ser el 26 de abril, que es de hoy dentro de 20 días, exacto.
En una segunda sesión, que va a ser el 4 de mayo, vamos a hablar sobre los factores de riesgo en derechos humanos en la empresa. Entonces vamos a hablar de ciertas medidas generales de preparación y respuesta de la empresa a los riesgos en derechos humanos, y también vamos a discutir cómo abordar una selección de estos riesgos significativos, entre los que vamos a incluir prácticas laborales y trabajo con la cadena de suministro. Esa sesión va a ser el 4 de mayo. Luego vamos a tener una tercera sesión en donde vamos a hablar de las estrategias de identificación y relacionamiento con los grupos de interés, ¿verdad? Sabemos que hay múltiples colectivos, tanto dentro como afuera de la empresa, que están vinculados con nuestros procesos de debida diligencia. Entonces vamos a hablar de cómo identificar esos grupos de interés y cómo relacionarnos con ellos también, que van a tener un rol en la identificación y priorización de los riesgos de nuestra empresa, cómo establecer esos mecanismos de diálogo permanentes y también un poco poder explicitar esas expectativas con los grupos de interés. Esa sesión va a ser el 13 de mayo. El 18 de mayo, una semana después de eso, vamos a tener una cuarta sesión sobre gestión de riesgos y vamos a estar analizando algunas metodologías de identificación y priorización de riesgos, incluyendo las matrices de la construcción de matrices y clasificación. Y en una quinta sesión vamos a tener el análisis de materialidad, donde básicamente vamos a hacer un recorrido por la metodología para el análisis de materialidad, incluyendo la identificación de temas potenciales y la priorización con la doble perspectiva interna y externa. Esto es con la estrategia de la compañía y con los grupos de interés prioritarios. Esta va a ser el 25 de mayo y tenemos una sesión extra o adicional que ahora noto que no la coloqué acá, es una sexta sesión de carácter práctico, y en esa sesión vamos a tener la oportunidad de, a partir de casos hipotéticos, poner en marcha pues algunas de las nociones y de todo el recorrido teórico que hicimos durante las primeras 5 sesiones. Entonces, esto es, como decimos, en 2 platos, una síntesis. Y bueno, creo que Verónica me va a sumar algunas cosas que probablemente se me olvidaron. Súper, mil gracias, William. Sí. Estamos muy contentos de poder hacer este taller. No se asusten, sé que cuando William les comenzó a hablar de debida diligencia y entonces ahora vamos a ver los riesgos y los impactos positivos y negativos en derechos humanos y eso qué es, no se asusten. Y ahora les vamos a contar que sí se puede hacer, les vamos a traer 3 casos de éxito de empresas que lo hicieron, que siguieron la metodología y que vieron que no es imposible, que sí se puede hacer, pero sí obviamente hay que trabajarlo. Y para eso tenemos a nuestras grandes amigas, Angie. Ella es gerente regional de RCI y Servicio al Cliente de la Casa de las Baterías, a Cristina Cabrera, coordinadora de comunicaciones y sostenibilidad de AES Panamá, y Ana Álvarez, gerente de recursos humanos de Petro Terminal de Panamá. Así que buenas tardes, chicas, un gusto por estar con ustedes. La verdad que me contenta mucho conversar con ustedes, que así entonces podamos compartir con las otras empresas cómo fue el proceso, qué les pareció. Y sin más, pues vamos a entrar, ¿les parece?, en materia. Y les voy a hacer pues la primera pregunta, que era, ¿por qué entonces para sus empresas fue importante hacer este proceso de abordar los principales riesgos en derechos humanos con la debida diligencia? ¿Qué tal si comenzamos con Ana en esta vez? Cuéntanos, Ana, ¿cómo fue la experiencia en Petroterminal? Hola, hola, buenas tardes a todos. Gracias, Verónica, gracias, William, y a tu Bielka. Bueno, la verdad es que para nosotros fue un proceso sumamente interesante. Hicimos el proceso de debida diligencia enfocado en derechos humanos en el 2020. Nosotros, por la naturaleza de nuestras operaciones en PTP, que hacemos transporte y almacenamiento de petróleo, habíamos estado definitivamente familiarizados con lo que son análisis de riesgo. Pero el enfoque que siempre habíamos tenido es el enfoque hacia los riesgos operativos. Este proceso nos permitió ver con mayor claridad el impacto en los derechos humanos. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Nosotros, por ejemplo, un derrame es un riesgo grandísimo que nosotros tenemos, un derrame de petróleo o un incendio, pero nosotros ahora lo vinculamos a través de este proceso
por ejemplo, al derecho humano de la vida, de esos colaboradores que están allí o de las comunidades que están alrededor de nosotros, y que pudieran verse afectadas por una situación tan difícil como esa. Entonces, el tener mapeado, por así decir, ese impacto en derechos humanos y complementar así nuestras matrices de riesgo, nos permite tener así también un plan de acción y unas iniciativas, digamos, más robustas, más integrales, por así decirlo, donde nosotros podemos tener un procedimiento, además de tener nuestros procedimientos operativos basados en riesgo y control, también sabemos que tenemos que cuidar el bienestar de los colaboradores y tenemos más, digamos, noción de cómo se vincula eso directamente en riesgo en derechos humanos y en la sostenibilidad del negocio al fin y al cabo. Gracias, Ana, súper. Vamos entonces ahora a cambiar un poco de industria y tal vez una que sí tenía un poco más mapeado el tema de derechos humanos por las características del negocio. Cristina, cuéntanos, ¿por qué tomó el paso? Vale, bueno, muchísimas gracias Verónica, Bielka, y excelente la síntesis que hizo William, porque, bueno, resume todo, pero bueno, número uno es nuestra responsabilidad. En AES nosotros somos firmantes de los 10 principios del Pacto Mundial y bueno, esto sentimos que es el compromiso de la empresa realizar este proceso como debe ser. Este proceso en general nos permite trazar esta hoja de ruta. Al realizar cada uno de los pasos, pues nosotros pudimos como cerrar todo el esquema de lograr esa materialidad al final. Y otro punto importante es el tema de la prevención, o sea, esto nos ayuda a nosotros a prevenir, mitigar cualquier cosita que de repente no hayamos mapeado o lo teníamos ahí en hold, otros que, bueno, de repente sí los teníamos y mira, no resultó tan relevante a la hora de hacer la priorización y bueno, fue un ejercicio muy, muy enriquecedor. Gracias, Cristina. Y ahora con Angie, quien creo que el proceso, no les voy a adelantar mucho, pero se dio cuenta de que a la final sí estaban trabajando las cosas correctamente, lo que tenían que trabajar. Angie, cuéntanos. Sí, gracias Verónica. Bueno, para nosotros en la Casa de las Baterías, básicamente lo que nos motivó es que primero que no le decimos que no a nada de lo que nos invita Verónica, Bielka y su equipo, pero no porque nos queramos meter a todos, sino porque cuando Sumarse siento que nos recomienda un programa en específico, y a nosotros nos lo recomendaron muy específicamente. Carla Mola nos llamó y todo, nos dijo, tienen que hacerlo, y yo le decía, Carla, pero al final valió totalmente la pena, porque si bien es cierto, como comentó William, el tema de debida diligencia es un proceso continuo, y por más que uno tenga identificado sus riesgos, por más que hayas hecho 1000 matrices de riesgos, eso hay que revisarlo constantemente. Y luego de una pandemia muchísimo más, porque las cosas pues cambiaron un montón, y también de nuestro lado nos motivó que, claro, teníamos muchas matrices de riesgo, pero nunca las habíamos vinculado con derechos humanos. Entonces, así como mencionaron anteriormente, este vínculo con los derechos humanos siento que cambia incluso esa perspectiva de unas matrices de riesgo, superestructuras que las tenemos desde hace muchos años con los temas de las ISO, etcétera, a algo humano, a algo real, a algo concreto, a cómo gestionar los riesgos, no solamente desde la operatividad de la empresa, sino desde la parte humana. Y fue un proceso súper enriquecedor que, como muy bien mencionó Verónica, por suerte nos dio a entender que estábamos por buen camino, que las acciones que estábamos haciendo y los programas en los que estábamos trabajando tenían una razón de ser, tenían un porqué, y nuestras audiencias estaban alineadas con los mismos. No era que estábamos trabajando en un tema específico que no tenía nada que ver con nuestro negocio, y la verdad es que fue súper valioso para nosotros. Gracias, Angie. Así que sí, sigan el consejo de Angie, para que vean que no les recomendamos cosas locas. La verdad es que sí hacemos un análisis de quiénes pueden hacerlo, quiénes deberían hacer ese paso trascendental. Tengan la confianza de que el equipo Sumarse no les va a empujar a hacer nada malo, ni nada que no les vaya a llevar a trascender. Así que
Eso voy a rescatar de ese último comentario, no solo porque me convenga, sino porque es verdad. Vamos entonces un poco con la siguiente pregunta y voy un poco a unir las preguntas que teníamos, y es un poco lo que nos gustaría entonces que les cuenten ahora a las empresas es ¿cuál fue el valor de hacer este mapeo, este matriz de riesgo y de materialidad con ese enfoque de derechos humanos? ¿Cuáles fueron sus aprendizajes y qué nos pueden contar del proceso que salió? Empezamos ahora con Cristina. Vale, súper. Bueno, el valor que entregó la empresa, bueno, para nosotros, como comenté, nosotros pudimos cerrar este proceso de gestionar la materialidad, obviamente enfocada en derechos humanos, en la cual nosotros teníamos estas prioridades, como mencionaba Angie, de repente era tener mapeada tu cadena de valor y tal, la materia prima entra, cuál es el proceso del medio, cómo uno hace el producto final, la parte de atención al cliente y tal, pero enfocarla en los derechos humanos, pues nos hizo a nosotros darnos cuenta de hacia dónde debíamos tener esa hoja de ruta y poder tener todos nuestros recursos y sobre todo pues establecer esas prioridades tomando en cuenta todos esos puntitos, ¿no? Y que nuestros grupos de interés sobre todo están interesados o escuchar sobre nosotros. Por otro lado, esto nos ayudó, como mencioné, al tema de mitigar los riesgos, al poder tener mapeada cada una de estas aristas. Y todo esto contribuye también a lo que es la reputación corporativa, porque todo al final, pues cualquier detallito que pueda pasar puede afectar definitivamente pues la reputación de la empresa y afectar las relaciones que tengamos con algunos socios, con los clientes, con los inversionistas. Entonces, de manera que tengamos todos estos mapeados en una sola hoja y saber cómo atender cada uno de ellos. En cuanto a aprendizajes, bueno, nos ayudó a alinear, como también mencionó Angie, el tema de la realidad que teníamos antes versus la realidad ahora post pandemia. Entonces, este ejercicio nos cayó en muy buen momento y ahorita sigue siendo un muy buen momento porque te permite a ti poder ver todas estas cositas que de repente antes no las tenías de alguna manera priorizadas, y ahora hacer el ejercicio completo te permite entonces revisar aquellas otras que no tenías como en el loop o las tenías nada más para dar seguimiento, y de repente esas son las que a las personas le interesan, ¿no? Toda la parte de salud y seguridad ocupacional, por ejemplo, para nosotros fue importante y es importante compartir y dar a conocer, pues, que sobre todo en la pandemia o durante la pandemia tuvo un valor súper relevante. Así que eso podría aportar. Súper. Gracias, Cristina. Angie, cuéntanos cómo fue en la Casa de las Baterías. Bueno, algunos de los aprendizajes, hay un término que mencionó William en su ponencia súper interesante, que es el de licencia social para operar, que nosotros lo venimos hablando desde hace muchos años, y esto suena como un poco complejo, pero en verdad es súper importante para las empresas. Por ejemplo, para una empresa como la Casa de las Baterías, que si le preguntas a mi jefe, somos una empresa casi que pyme, súper pequeñita, familiar, etcétera, pero realmente en Panamá somos bastante conocidos. Entonces, cuando uno no mapea muy bien su cadena de valor, no se da cuenta de incluso posibles riesgos que puedes tener en tu cadena de valor en temas de reputación, en temas de vulnerabilidad de derechos humanos, y todo eso te abre como te abre los ojos. Es como que, wow, hay tanto por atender y por ver y por priorizar, como dijo Cristina, no solamente estas acciones de responsabilidad social que impactan y van de la mano con nuestra estrategia, sino va mucho más allá. Recuerdo cuando estábamos trabajando el proceso, que pensamos, wow, si una de las fábricas de la Casa de las Baterías, que son varias, tiene algún problema o sale un escándalo, estamos segurísimos que aquí en Panamá no va a decir la fábrica tal, va a decir la fábrica que usa la Casa de las Baterías hace tal y tal cosa. Entonces,
ahí es donde uno dimensiona la importancia que tienen estos temas, obviamente para operar socialmente responsable, pero también en temas de reputación, es súper importante. Y uno de los aprendizajes, como ya lo mencioné anteriormente, es que estos temas son importantes, estos temas hay que priorizarlos y estos temas hay que trabajarlos con una estrategia bien definida, no qué bonita esta acción o qué este programa me suena súper bien. No, este programa apunta a trabajar en este riesgo, este otro programa mitiga este otro riesgo, este otro programa es muy valorado por mis audiencias. Entonces, todo tiene un sentido y va mucho más allá de qué bonita la estrategia de responsabilidad social, sino cómo podemos mitigar riesgos con esta estrategia. Super, Angie. Y ahí entonces, antes de entrar a Ana, obviamente Ana sabe por dónde voy a ir yo, y es que Ana la lanzamos a hacer conducta empresarial responsable y medir sus riesgos y materialidad en derechos humanos sin haber hecho DERCE. Y entonces Ana era su primera vez que comenzaba a hacer un programa con nosotros, y fue este programa, y creo que a la final pudo amarrarlo todo muy bien. Así que cuéntanos, Ana, ¿cómo fue tu proceso? Gracias, Vero. Sí, la verdad es que si me preguntas, creo que el primero que hicimos, el de debida diligencia de derechos humanos, lo sentí más complejo porque estábamos más frescas y yo estaba apuntando aquí los valores agregados, porque fue la pregunta que le hiciste a Cristina y a Angie, y lo primero que puse fue el aprendizaje, porque fue el exponernos a estos conocimientos nuevos, poder salir de nuestra zona de confort en lo que respecta a análisis de riesgos, enfocarlos a temas de derechos humanos, luego hacer nuestra materialidad sacando los temas importantes, pero no sacados de una bolsa, sino analizando industria, analizando estándares, estándares internacionales, analizando estrategias de la empresa en la parte interna, analizando varios factores para sacar esos temas y luego validar esos temas internamente con los líderes estratégicos y externamente con los líderes comunitarios, con los colaboradores, con los proveedores. Mira, yo te diría que nada más habernos sentado con esos proveedores, nos sentamos con los principales proveedores de PTP y habernos sentado en una conversación cara a cara con ellos, porque le hicimos cara a cara, y haberle preguntado, ¿qué tan importante es esto para usted del 1 al 5? Nada más eso fue de gran valor para nosotros. Y nos ayudó a validar precisamente lo que han comentado también mis compañeras, que lo que estábamos haciendo, muchas de las cosas que estábamos haciendo íbamos por el camino correcto, y que habían otras cosas que podíamos hacer, habían grandes oportunidades donde podíamos implementar mejoras a mitigar esos riesgos. Cuando hicimos el DERCE, el programa DERCE que lo hicimos el año pasado, fue muy interesante porque ya nosotros teníamos nuestra materialidad, pero con el nuevo conocimiento que adquirimos a través del programa DERCE, pudimos, como quien dice, robustecer más esa materialidad, y fue ahí como cuando sacamos nuestros pilares de responsabilidad social empresarial. Así que yo diría que se complementan efectivamente uno con el otro en cuanto a lo que son los programas. Al final el objetivo es el mismo, es tener una estrategia de responsabilidad social empresarial completa, robusta, que esté alineada al negocio, no que eso sea una estrategia que la ve eso es allá de Ana, que tenga vetado en la gaveta en la oficina de Ana Álvarez de Recursos Humanos. No, mi estrategia de negocio, mi estrategia de responsabilidad social empresarial está integrada a todo el negocio. Este año conformamos nuestro comité de estrategia de responsabilidad social empresarial, ya tenemos nuestra primera reunión ahorita pronto. Así que sí, también estamos haciendo, por ejemplo, el tema del voluntariado corporativo, y estamos involucrando al voluntariado corporativo en la estrategia de responsabilidad social empresarial. Entonces, al final, todo empieza como a fluir, ¿no? Al principio uno se sentía como wow, mucha información y cómo uso todo esto, pero cuando haces todo el proceso completo y te dejas guiar con nuestros excelentes asesores que hemos tenido de Sumarse y de los asesores que hemos tenido para los programas, te das cuenta cómo todo va como encajando. Así que, bueno, eso es lo que puedo decir. Creo que hablé mucho.
No, claro que no. Y súper bien, o sea, y creo que es importante pues aclarar un concepto de la DERCE para quienes nos están viendo y no saben qué es. Por si acaso, es la Mesa de Diseño de Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, que es una mesa que ya llevamos, si me equivoco, que sé que Carla va a saltar, pero creo que son 7 u 8 años que vamos haciéndola. Con grandes resultados, y casualmente las 3 empresas que están aquí han participado en sus diferentes momentos, así que creo que es muy bueno también mencionar lo que dijeron las 3, y es que todo esto se va uniendo, se va encajando para tener una estrategia de RC, y de que entonces esta se vaya premiando durante toda la empresa, durante toda también tu cadena de valor, y así entonces migrar a lo que se conoce como la conducta empresarial responsable, que es lo que realmente nos va a llegar a alinearnos a los objetivos de desarrollo sostenible y crear así una transformación. Como ya nos queda poco tiempo, vamos a ir directo a la última pregunta, y por supuesto, ¿qué le dirían a otras empresas que nos están viendo y que están como ustedes al inicio tal vez abrumadas con esta información, de pensando que esto es algo súper técnico y que cómo uno se va a comer esto? Así que Andy, comenzamos contigo. ¿Qué les dirías a esas empresas? Bueno, rescato también lo que vimos en la presentación, de que al final esto es un tema para todas las empresas, no solamente para empresas grandes, es para todas las empresas, hasta las pymes pueden trabajar en estos temas. Si no les voy a mentir, eso hay que invertirle mucho tiempo, mucho esfuerzo, hay que alinear muchas áreas dentro de la empresa, porque no es un proceso que pueden llevar solos. Solo un área, como mencionó Ana, esto no es un tema del departamento de responsabilidad social, no, es un tema de empresa, y toda la empresa tiene que estar, o por lo menos las cabezas de las empresas tienen que estar bien involucradas para que esto fluya de la mejor forma y se construya de la mejor forma para la empresa. Así que más que nada eso, atrévanse, háganlo, y saquen tiempo, porque sí les va a tomar tiempo. Ana, ¿tú qué les dirías? Conmigo, perdón. Miren, Sí. yo les diría, yo soy un poco, a ver, lo primero es querer, lo segundo es convencer a los que tienes que convencer, y lo tercero para mí es planificación. Nosotros trabajamos en los 2 procesos con un cronograma de trabajo. Me acuerdo que Pablo de Valora, cuando estábamos haciendo el programa de derechos humanos, él estaba fascinado, porque cada vez que teníamos la sesión con él, yo, Pablo, llevamos un 30% de avance tal, y él le encantaba. Y es que eso te permite tener un orden, poder organizarte, pero sobre todo la voluntad y la motivación. Así que eso es lo que les diría. Súper. Cristina, cuéntanos, ¿qué les dirías? A ver, esto ya las colegas pues han dado unas muy buenas recomendaciones. La verdad es que no hay que tenerle miedo. A lo largo de las sesiones van dejando tareitas, y con esas tareitas uno ya puede ir como visualizando así a lo lejos como que lo que nos espera, ¿no? Pero al final todo fluye, por lo menos en nuestra experiencia todo fluyó en los tiempos, la verdad, porque hay deadlines, entonces uno tiene que meterle un poquitito de candela, apoyarse con el resto de los equipos, y sobre todo pues que tienes el acompañamiento, como mencionó Ana, estaban los consultores que están dispuestos a hacer estas reuniones, estas sesiones de seguimiento, entonces no estás solo en esto, no están solos, y sobre todo yo creo que una de las cosas que por lo menos a mí más me enriqueció fue la parte de tenerlo documentado, porque uno puede tener, ¿no? Que si el eje tal, unos temas materiales, pero al final tener ese documento, esa casi que tu tesis de tu empresa, de tus derechos,
de tu estudio de debida diligencia en derechos humanos, la verdad que llenan de mucha satisfacción, y ya después, por ejemplo, este año que estamos trabajando en el informe de sostenibilidad, poder compartirlo externamente, pues va a ser un hito muy importante para nosotros, así que no le tengan miedo al proceso, están en buenas manos. Súper, muchísimas gracias a las tres, la verdad que siempre que me preguntan quiénes pueden hablar y quiénes pueden contar esto, es muy difícil para sumarse decidir quiénes pueden transmitir el mensaje de lo que vivieron, de lo que construyeron. Y creo que estas tres empresas lo han hecho el día de hoy muy bien, así que muchísimas gracias a las tres por haber contado su historia, su experiencia desde lo que lo hicieron, y que así entonces esperamos que a las otras empresas que están en este proceso de atreverse o no, puedan entonces dar ese salto y participar. Obviamente, les tengo que decir cómo van a hacer para participar, porque ese es un dato importante que todavía no lo hemos compartido con todas y todos ustedes. Y entonces sí es importante pues decirles que deben informar a su CEO, a su gerencia general, y como dijeron también las compañeras, es importante que lo digan y busquen sus aliados al interno de la empresa y les digan que van a comenzar a este proceso, porque como vieron, van a necesitar a más personas, no solamente las 2 personas que se van a asignar y van a capacitarse durante el programa, sino también van a necesitar más aliados para poder así construir y mapear sus riesgos. Pero sí es importante que tengamos siempre las 2 personas que son quienes se van a capacitar y van a poder así replicar el conocimiento a otras. Deben cumplir con un 80% de asistencia, complementar el e-learning en derechos humanos, porque esto además les va a permitir entender y afianzar conceptos mucho más rápido. Quienes ya lo han hecho en otro de nuestros programas, ya no lo tienen que volver a hacer, simplemente nos envían el certificado. Este es un programa en alianza con el proyecto de CERLAC, por eso está financiado y no tiene costo. Pero sí necesitamos, y tiene una pequeña cláusula de salida, porque lo que quiere garantizar esta pequeña cláusula, que solo entra en vigor si es que no participan, es una pequeña penalidad. ¿Por qué? Porque si ustedes nos reservan un cupo, yo tengo que dejar a alguien afuera. Y como ven, este programa es bastante transformador. Entonces, lo que estamos buscando es que realmente se comprometan a participar hasta el final en todas las sesiones, para que así entonces poder garantizar este proceso de transformación. Y entonces, para registrarse, pues Bielka les va a mandar el enlace, porque obviamente que no van a poder hacer clic ahorita en su pantalla y mágicamente les va a aparecer el enlace en su compu. Todavía no hemos llegado en la digitalización a ese punto, pero en algún momento seguro que será. Y imprimir el formulario y enviárselo a Bielka. Les pongo nuevamente el cronograma para que también vayan reservando ya fechas. Ahí está también la última fecha de la sesión de práctica, que es el 1 de junio. Como ven, son sesiones semanales, no estamos tampoco apretándolas, pero tienen 20 días para decidirse, completar el formulario y enviarnos la información. Finalmente, pues síganos en nuestras redes sociales, todavía tenemos mucha información relevante para compartirles. Estamos cerrando nuestro primer trimestre de trabajo y estamos muy contentos de todo lo que vamos a venir en el siguiente trimestre. Para cerrar, si no hay más preguntas, si no quiere alguien hacer alguna pregunta, levantar la mano. Sí me gustaría pues reiterar que es importante que veamos nuestros impactos positivos y negativos con nuestros grupos de interés, que veamos cómo tenemos que gestionarlos, cómo tenemos que prevenir los impactos negativos y también eliminarlos o si no remediarlos en el caso que los tengamos. Si hay cosas negativas que hay que remediar, es importante hacerlo. Durante el programa vamos a poder entender cómo se hace, vamos a darles un paso a paso de todo este proceso para que lo puedan ustedes entonces internamente construir
y hacer el proceso de debida diligencia internamente. Y esto entonces les va a permitir tener esta base para alinear su estrategia a los objetivos de desarrollo sostenible al momento de tener su mapeo en derechos humanos. Esta es una gran oportunidad que van a tener para capacitarse, aplicar este conocimiento dentro de su empresa y así entonces tener y llevarlo a la vanguardia de tener una conducta empresarial responsable. No se asusten, sí hay que trabajar, no les vamos a mentir, pero la verdad es que es un proceso de transformación importante y que va a permitirles a ustedes adquirir esta capacitación y esta información sumamente relevante. No solamente en el entorno, la pandemia realmente sí ha acentuado varias cosas que tenemos que vernos, pero también en un contexto general es algo que como empresas también debemos gestionar. Así que muchísimas gracias a todas y todos. Bianca les va a estar enviando sus enlaces para que puedan entonces registrarse. Si tienen alguna pregunta, el equipo Sumarse está súper dispuesto a contestarla. Si tienen alguna duda, si hay algo que les da susto, si están haciendo el programa de DERCE con Carla y también quieren hacer lo podemos conversar, si se puede. Así que estamos a su disposición. Muchísimas gracias Ana, Angie, Cristina y William por habernos acompañado en la tarde de hoy. Y pues seguimos en contacto y nos vemos a finales de abril con William y estamos seguras de que va a ser todo un éxito. Muchísimas gracias y espero que estén bien. Bye.